Esto es un extintor de incendios que lleva CO2. No debe ser utilizado. Decía que no debe ser utilizado para fuegos metálicos. Si introduzco un palito ardiendo en una atmósfera de CO2, se apagará. Pero en cambio ahora vamos a ver qué ocurre si introduzco cinta de magnesio ardiendo en una atmósfera de CO2. Pongo CO2 en este vaso y a continuación introduciré un trozo de cinta de magnesio ardiendo. En vez de apagarse, lo que ha ocurrido es que la reacción ha cambiado de magnesio más oxígeno para dar óxido de magnesio a magnesio más CO2 para dar óxido de magnesio y carbono libre, que aparece negro en forma de hollín. El carbono del CO2 se ha reducido y el magnesio se ha oxidado. Al apretar el magnesio ardiendo contra la pared del vaso, deja una mancha negra de carbono. Las cenizas de la derecha proceden de la reacción en CO2, llevan restos de carbono, y en cambio las de la izquierda son de la combustión en aire, que es una ceniza mucho más blanca. Y ahora voy a probar a quemar el magnesio con oxígeno puro. Observad cómo ha aumentado el brillo, dado que la reacción se produce más rápidamente. Espero que os haya gustado, nos vemos muy pronto en CienciaBit.